Buenos días, jóvenes. El día de hoy toca hablar de un tema que le puse como título triángulos. En este tema ustedes van a tener que investigar la clasificación. Si recuerdan de la primaria y la secundaria, pues la clasificación de triángulos hay dos, según la medida de los ángulos y según la medida de los lados. Y ahí tenemos ejemplos como el isósceles o el triángulo rectángulo, ¿no? Eso lo van a investigar ustedes. Yo le voy a explicar un tema muy sencillo que son las propiedades de los triángulos. Hay varias propiedades de los triángulos, pero ahorita nos vamos a centrar en dos. La primera propiedad dice que en un triángulo cualesquiera, la suma de los ángulos internos de un triángulo, ¿sí?, siempre es igual a 180 grados. No importa cuáles sean las medidas, tiene que ser 180 grados. Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué tal si tenemos un triángulo cuyas medidas son 60, 70 y este no sabemos? Tendría que ser el valor de x, ¿no? Para resolver esto, pues vamos a partir de este formulario, ¿no? Pues si yo digo que la suma de los ángulos son 180, pues voy a sumarlos. Entonces tengo 60 grados más 70 grados más x es igual a 180 grados, ¿sí? Porque me dice que la suma de los tres. Voy a despejar, 60 y 70 son 130, entonces x es igual a 180 menos 130. Este 130 salió de la suma de estos dos y como estaban sumando los pasé restando, eso ya sabemos, ecuaciones de primer grado, ¿no? Ahora, 180 menos 130, x es igual a ¿cuánto? Fácilmente a 50 grados, ¿verdad? Si hacemos la suma de los tres, 50 grados, ¿sí?, más 70 son 120, más 60, 180. De esa manera van a estar los ejercicios. Vamos a ponerles ahí valores a cada uno de los ángulos y va a faltar alguno, ¿no? Hay unos casos donde no les voy a dar uno de los datos, probablemente va a ser para este tipo de triángulos, ¿sí? Este tipo de triángulo ustedes lo van a investigar y va a estar caracterizado porque tiene un ángulo con esta figura, que es un cuadradito. Ese cuadradito significa que este ángulo es de 90 grados, pero generalmente no se los voy a escribir. Si ustedes ven que está el cuadrado, significa que vale 90. Si yo les pongo que este vale 40 grados, como les dije, no lo voy a escribir el 90 probablemente, y les digo que x es aquí, no vayan a decir, profe, nos falta un dato. No, el dato sí está, solamente que está representado de otra manera. Entonces, yo lo que voy a hacer para este caso es que voy a sumar los ángulos internos, como ya lo hicimos en esta parte de aquí, permítame, y voy a sumar los ángulos. 40 grados es el primero que yo visualizo porque está escrito, ¿verdad? El otro ángulo, pues ya sabemos, se los vuelvo a repetir, si es un cuadrado significa que son 90 grados y más x. Esto es igual a 180, de manera que x es igual a 180 grados menos la suma de estos dos. 40 más 90 son 130. De manera que x, casualmente, vuelve a dar 50. No quiere decir que todo el tiempo vaya a dar 50, pero en este caso coincidió, ¿no? A veces el cerebro nos engaña y nos guía para el mismo camino. Y en los ejemplos, pues, me pasa esto a veces. Bueno, eso es la primera propiedad, la que dice que los ángulos internos suman 180. Esa es la primera que vamos a ver. Y la segunda tiene que ver con los temas, bueno, con el tema anterior que vimos, que era ángulos complementarios y ángulos suplementarios. Si se fijan, yo tengo un triángulo aquí, ¿sí? Y si yo trazo una línea aquí, esto se convierte en ¿qué? Ustedes ya deben de saber que al ser una línea recta, estos son 180 grados, ¿verdad? Y esos 180 grados, pues los podemos, es una clasificación de ángulos, ¿verdad? Estos 180 se convierten en un ángulo suplementario, ¿sí? Entonces, la otra propiedad de los triángulos dice que el ángulo externo de cada ángulo es suplementario al mismo ángulo. De manera que si yo tengo A
en esta esquina del triángulo, este ángulo forzosamente, le voy a poner una letra D, este ángulo D debe de ser suplementario. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la suma de ellos, A más D, al ser suplementario, la palabra suplementario es 180 grados. ¿Sí? Y de esa manera, si yo les digo que este ángulo A vale 45 grados, ¿sí? ¿Cuánto va a valer el ángulo D? No, pues entonces yo voy a hacer la suma, 45 más el ángulo D, que le voy a poner X porque no sé cuánto vale, más X es igual a 180 grados. X es igual a 180 grados menos 45. Y el resultado de X vendría siendo 135 grados. El valor de D, entonces son 135 grados. ¿Sale? Eso es básicamente todo. Ahora les voy a poner retos a lo mejor donde yo les pongo el ángulo externo, suponiendo que, bueno, voy a utilizar aquí, les voy a poner así, y este ángulo vale 160 grados. ¿Cuánto vale el ángulo interno que está aquí? Pues como ya sabemos que son suplementarios y la suma de ellos dos va a ser 180, pues yo voy a tener esta X en rojo, voy a utilizar esta ecuación, 160 más X, 160 más X son 180, X es igual a 180 menos 160, y yo sé que algunos ya no necesitaban que hiciera toda esta operación, pero lo voy a hacer de todas maneras, y X es igual a 20 grados. Bien, estas son las dos propiedades que vamos a ver de los triángulos. ¿Sí? Son importantes porque van a hacer referencia a otros temas que vamos a ver adelante, y aparte que tienen relación directa con los temas que ya vimos, con la cuestión de los suplementarios, y la otra que los ángulos internos de un triángulo siempre son 180. Entonces el 180 está presente en los triángulos de diferentes maneras. Por mi parte es todo. Si tienen dudas, vuelvan a ver el video. Recuerden que estoy disponible para ustedes por Messenger, y nos vemos hasta el siguiente video. Bye.